están, hermanos? Nuevamente nos encontramos bajo estas circunstancias en este día también para poder seguir con nuestra miniserie. Damos gracias al Señor también por que a pesar de las circunstancias podemos seguir trabajando para poder llevar a ustedes también la palabra del Señor y seguir con esta miniserie que hemos denominado Una salvación tan grande. Me ayudan aquí también Josué y Kim, que están detrás de las cámaras, si se puede decir, y también agradecer a Felipe también que es el que edita todo el material y también pone a disposición para ustedes un buen video con el PowerPoint ahí bien puesto para que ustedes puedan ver también de mejor manera. Son también motivos de gratitud al Señor que nos permiten también llevar a ustedes también esta reflexión. En esta ocasión entonces vamos con el segundo tema de esta miniserie, Una salvación tan grande. Veíamos hace un tiempo atrás, ¿cierto? O en este caso la primera reflexión que tuvimos en el primer tema, que usamos un versículo clave también para poder tener también como una especie como de versículo lema, que está basado en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 3. El autor dice ahí: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y estudiamos ahí que el énfasis no tiene nada que ver con pérdida de la salvación, sino es una advertencia de descuidar este mensaje, este tremendo mensaje de salvación. Y si es un mensaje, cierto, que describe una salvación tan grande, bueno, la idea es, ¿entendemos, hermanos, qué implica la salvación? ¿Sabe usted qué implica el hecho de que esta salvación sea una salvación tan grande? ¿Cuáles son los aspectos de esta salvación? Bueno, esta es la idea de este estudio, que podamos entender y comprender cuáles son los aspectos, ¿cierto?, que llevan a esta salvación a ser lo que es una salvación tan grande. El siguiente cuadro que ustedes pueden ver también ahí en su pantalla, ¿cierto?, describe todos los aspectos que vamos a estar viendo. Hemos visto los aspectos afectivos. En esta ocasión veremos los aspectos electivos de la salvación. Y quiero presentar este segundo tema respondiendo específicamente, ¿cierto?, a algunas preguntas. Preguntas y respuestas. Aquí tenemos cinco, y son las siguientes. Una introducción con la pregunta: ¿enseña la Biblia la elección realmente? ¿Qué supone el hecho de que esta salvación sea una salvación tan grande? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué el autor de Hebreos lo llama una salvación tan grande? ¿Qué supone que debamos saber para justamente llegar a esta misma conclusión del autor también de la epístola a los Hebreos? Tercera pregunta: ¿cuál es el motor divino de los aspectos selectivos de esta salvación? ¿Qué mueve a Dios? ¿Qué movió a Dios? ¿Qué es lo que nos revela la Escritura en ese sentido? Una cuarta pregunta: ¿cuáles son las evidencias bíblicas de los aspectos selectivos de la salvación? ¿Hay versículos que hablen y que describan claramente que Dios elige? A eso nos referimos con los aspectos selectivos de la salvación. Y finalmente, una buena pregunta de aplicación: ¿cuál es la actitud que deberíamos tener nosotros como creyentes que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo frente a todas estas verdades escriturales? Lo primero entonces es responder a esta pregunta: ¿enseña la Biblia la elección? ¿Y por qué tengo que hacer esta pregunta? Porque evidentemente, históricamente ha habido mucha controversia. Muchos han negado que Dios elige, ¿cierto? Y muchas otras personas no entienden, y por otro lado también no aceptan que Dios haya elegido a unos y haya dejado a otros simplemente allí en la perdición. No lo aceptan. Esto lo vemos también en la literatura por un lado, y por otro lado también en ciertas comunidades de fe, cristianas evangélicas también, que no aceptan que Dios, insisto, haya elegido a unos y haya dejado a otros sin la posibilidad justamente de esta elección. Sin embargo, mis queridos hermanos, cuando las personas niegan verdades escriturales o minimizan a Dios, y por otro lado, ¿cierto?, subrayan las prerrogativas humanas, por eso muchos de ellos tienen un énfasis humanista más que nada cuando se tornan frente a estas situaciones de manera negativa, negando incluso la verdad bíblica. Sin embargo, como no se puede negar la verdad, lo que hacen es reinterpretar conceptos escriturales. Veíamos el otro día que muchos no aceptan este concepto de que Dios amó a algunas personas específicamente antes de la fundación del mundo, y que en ese conocimiento, ¿cierto?, tergiversan esta idea señalando que lo que se enseña y es que Dios vio en el túnel del tiempo
a quienes iban a creer, y por lo mismo también los eligió. Conceptos totalmente errados que no se justifican y no encuentran apoyo en las Escrituras. Lamentablemente, esto también ha llevado a otras enseñanzas erradas. Si se exalta la decisión humana, la capacidad del hombre de poder tomar decisiones, entonces esto también ha acarreado algunos malos conceptos en otras áreas del quehacer evangélico, como justamente es el evangelismo. ¿Cuántas personas han hecho profesiones de fe, pero sus vidas son un desastre y no demuestran justamente que han sido elegidos, trayendo con ello una falsa conversión que afecta, por supuesto, también a la iglesia? Sin embargo, la Biblia, hermanos, como señaló y señalamos, enseña claramente la elección y los aspectos electivos justamente de esta salvación, y debemos enseñarla tal cual la Biblia lo enseña. Eso es nuestra responsabilidad, y queremos también, evidentemente, enseñar este segundo tópico aquí. Ahora, una segunda pregunta entonces: ¿qué supone el hecho de que esta salvación sea gran salvación? ¿Qué supone? Hay algo que debemos saber de por qué, ¿cierto?, relumbra, ¿cierto?, esta salvación tan grande. ¿Qué hace que sea tan grande? Bueno, y para esto necesitamos entender la condición, como notan ahí en la imagen, la condición de la humanidad. ¿Cuál es la condición de la humanidad? ¿En qué estado está? ¿Acaso es neutral frente a lo que ocurrió en el contexto justamente del pecado original? Y debemos decir que no. Cuando Adán peca, arrastró a la humanidad a una condición insuperable. Si hablamos de una salvación tan grande, es porque hay una catástrofe tan grande en el sentido espiritual. Noten ahí, tenemos ahí otro cuadro que trata de explicar cuál es la condición de la humanidad. Una muerte triple. Adán pecó, Génesis capítulo 3 lo revela, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De hecho, Efesios 2:1, cuando se habla ahí acerca de creyentes que han sido sacados de una condición previa, se habla de que hemos sido, ¿cierto?, salvados de una muerte espiritual. Y Él los dio vida cuando estaban ahí muertos en delitos y pecados, que es la moralidad justamente intrínseca en quienes no conocen a Dios. Sin embargo, no solamente esto, muerte espiritual implica también la consecuencia directa, que es la muerte física. Sin duda, Adán vivió varios años después, pero el texto deja bien claro que él murió también posteriormente físicamente. Esto trajo consigo una muerte espiritual, muerte eterna, justamente la muerte que tiene que ver con la condenación de quienes no han querido creer en el Señor, de quienes no han creído en su Hijo, quien obviamente nos libra de esta condición triple. Entonces, ¿qué hace que esta salvación sea tan grande? Bueno, la catástrofe también que precede a este concepto o a esta enseñanza. Si la salvación es una salvación grandísima, es porque lo requería para una catástrofe tan grande como fue el pecado original y todas las consecuencias que trajo con ello. Hermanos, si lo puedo describir de otra forma, la condición del hombre básicamente tiene que ver justamente como lo es un canasto, un cajón de tomates podridos. En esa condición Dios escogió, valga la redundancia, a sus escogidos. No había ni uno que pudiera, ¿cierto?, estar en un estado neutral o de cierta perfección moral o espiritual. No, no había nadie. Tal cual un tomate, ¿cierto?, pudre todo, un cajón de tomates. El pecado que llevó a cabo Adán justamente afectaron a toda la humanidad, y de ahí todos pasamos a ser pecadores, no solamente por una cuestión de herencia, sino porque en nuestro propio corazón anida el pecado en ese sentido. Esto, insisto, trajo la muerte espiritual, trajo la muerte física y trajo también con ello la muerte eterna. Siguiendo con este ejemplo, hermanos, bajo este concepto, Dios salvó a sus escogidos. No había nadie de ellos que pudiera tener algo, ¿cierto?, bueno, por el cual Dios pudo haberlo elegido. No, frente a esta situación, Dios elige a personas totalmente afectadas y depravadas en todo el sentido de la palabra. Esto es muy claro al observar el pasaje de Romanos capítulo 9, en donde el apóstol Pablo, ¿cierto?, trata de explicar la condición de los hombres a alguien que en el texto ahí está negando esta realidad de que Dios pueda elegir, en el contexto en donde Dios elige a Jacob por sobre Esaú, y dice el texto que aún no habían ni nacido, y Dios ya había tomado esa determinación. El versículo 20 y 21 dice: más antes
Oh hombre, ¿cierto? ¿Quién está cuestionando a Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Esta es una muy buena pregunta de refutación, porque lo primero que hace Dios en el texto es decir, en este caso es poner al hombre en su lugar. ¿Quién eres tú? ¿Cómo se te ocurre discutir con Dios? Y esto es muy interesante en el texto, porque antes de dar explicaciones, Pablo pone a las personas en el lugar que corresponde. ¿Quién eres tú para poder altercar contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Muy interesante, porque Dios hace de una misma masa. ¿Qué masa? Este cajón de tomates podridos, si queremos ilustrarlo de esa manera. De esta misma masa toma tomates podridos y los transforma, los capacita para ser obviamente saludables en sentido espiritual. Y a otros obviamente los deja en esa condición para vasos de deshonra. El texto es claro en señalar por qué, cierto, alguien podría discutir, por qué alguien podría alegar. Pablo responde de manera bastante enérgica aquí con este pasaje. Ahora, en este sentido, tenemos la condición de la humanidad, una catástrofe. Eso hace que esta salvación, hermanos, sea tan grande y a nuestros ojos, a quienes hemos sido salvos, por supuesto, es una salvación tan grande. No sé si para ti es una salvación tan grande, si logras entender la condición previa a la que Dios encontró en ti, ¿cierto? A la que Dios obviamente te salvó. No sé si logras entenderlo, pero la Biblia es clara en señalar la condición de la humanidad, una catástrofe que involucra una muerte triple. Ahora déjame explicarte cómo es que posteriormente a esta situación hemos visto que en la salvación, el primer aspecto que notamos es el aspecto afectivo. ¿Cuál es el aspecto afectivo? Es la dilección, ese afecto previo de Dios por quienes somos objetos de su gracia y misericordia. Y en segunda parte, y lo que estamos viendo ahora son los aspectos electivos en que se incluyen dos conceptos, elección y la predestinación. Déjame explicártelo con una ilustración de una mujer que desea con todo su corazón ser madre, pero no lo puede hacer y tiene que adoptar. Esta persona, siguiendo esta ilustración, ¿qué es lo que hace? Esta mujer, con tanto deseo, desean tener un hijo con su esposo, entra a la guardería y lo que hace es mirar a un niño, fija sus ojos de manera automática, podríamos decir, y lo primero que hay ahí es una conexión de tipo emocional. Esa persona, esa mujer, ama a ese niño sin haberlo conocido y se produce una situación, en el caso del ejemplo de ilustración, lo primero que hay en ella es amor. Por supuesto, Dios conocía de antemano a quienes son objetos de su amor. Y esto en cierto sentido lo que hace es graficar que lo primero que hizo Dios es amar a quienes fueron objetos de su gracia y amor, no mereciéndolo. Esta mujer lo que primero que hace, entra a la guardería, mira a este niño y el primer acto cierto de vinculación justamente es del corazón. Esa es la idea que subraya el concepto de la dilección. Dios, en su afecto, en su corazón, fue lo que se involucró primero. ¿Por qué? Dice Pablo ahí en Romanos, que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Antes de que viniera la predestinación, Dios involucró su corazón, amó a este grupo de personas que no lo merecían y que eran parte de este cajón de tomates, también que podremos decir podrido. Sin embargo, déjeme explicarle de qué forma la elección y la predestinación surgen en esta ilustración. ¿Qué hace una madre si ve una persona, una mujer que desea ser madre? Entra a esa guardería, ve a este niño y se produce un contacto, ¿cierto?, del corazón. Ella lo ama desde el primer instante. Bueno, lo que haría acto seguido esta mujer sería hablar con la administración y decir, necesito escoger a este niño, necesito destinar a este niño para que sea mi hijo, ¿dónde quiero firmar? Por favor, quiero llevármelo. Guardando obviamente las diferencias de la ilustración, es lo que hace Dios justamente con lo que es la elección y la predestinación, es llevar a un paso más justamente la dilección, este afecto que siente en primera instancia por personas que no lo merecen, por personas que evidentemente son partes de esta masa de perdición. Bueno, Él nos ama, los amó y acto seguido lo que nos enseña el texto es que Él los eligió y los predestinó como actos ya más reflexivos o en cierto sentido diferentes al aspecto preliminar que subrayan el corazón de Dios. No es que esté
ausente el corazón en la elección y la predestinación, lo está. Pero estos conceptos describen un acto, ¿cierto?, que avanza en el pensamiento y en la teología para describirnos que Dios no se quedó solamente con la intención de su corazón y el afecto, fue más allá. Los amó, pero extendió su mano y los tomó, los escogió y los destinó a, valga la redundancia, hacia un destino diferente. Ahora, la tercera pregunta entonces es, ¿cuál es el motor divino de los aspectos selectivos de la salvación? ¿Qué llevó a Dios a elegir a personas que no lo merecían, a personas que estábamos en ese cajón de tomates podridos? Hermanos, ¿qué movió al Señor para hacerlo? El primer aspecto de la salvación al tiro nos indica que fue su afecto y fue su amor, fue su corazón, ¿cierto? Incondicional por nosotros, sin ninguna condición. Él amó a personas. Pero también el Nuevo Testamento trata de graficarlos con otra palabra. No sé si notan ahí en el cuadro, gracia. La palabra gracia es una palabra que grafica el motor esencial, ¿cierto?, que movió al Señor para salvar a pecadores perdidos que no lo merecían. Charis es la palabra o la lectura, o cómo se lee esta palabra en el texto ahí del Nuevo Testamento original. Charis, algunos traducen caris, de hecho es un nombre que muchas veces se usa para poner a las hijas. Los padres a veces colocan a sus hijas caris para tratar de reflejar que justamente ha sido un don, un regalo. Y eso es lo que significa gracia, es un regalo, es un don, pero es un don inmerecido. Ahora, solamente a vuelo de pájaro, ¿qué menciona el Nuevo Testamento que ha hecho la gracia? Note por favor lo siguiente. Efesios 1:4 dice que nos escogió por su gracia, nos santifica por su gracia. El mismo versículo nos predestina por su gracia, Efesios 1:5 y 6. Nos adoptó por su gracia, Efesios 1:5. Nos dota de la capacidad de creer por su gracia, Filipenses 1:29. Hechos 18:27. Usted puede leerlo también después. Nos salva por su gracia, Tito 3, versículo 4, Romanos 4:16, Efesios 2:8, un versículo que no sabemos de memoria. Nos justifica gratuitamente por su gracia, Romanos capítulo 3, versículo 24. Nos libera del poder del pecado. ¿Cuál es la razón? Nuevamente, por su gracia, Romanos 6:14. Nos acepta en su presencia. ¿Por qué razón? Por su gracia, Hebreos 4:16, Efesios 1:6. Y nos socorre por su gracia, Hebreos 4:16. Esto nos lleva a entender, ¿cierto?, de que detrás de esto, el motor que mueve al Señor y que ha movido al Señor para salvarnos, de acuerdo a su palabra, es su gracia, solamente su gracia. Y esto nos lleva a entender una doctrina, ¿cierto?, que está arraigada a este concepto. La gracia divina no es condicional, como aparece ahí en su pantalla, ni cooperativa. No, no. La gracia divina, hermano, es incondicional y operativa. ¿Qué significa que la gracia sea incondicional? Quiere decir sin condiciones. No había una fe prevista, no había nada que Él pudiera haber visto en nosotros. No, nada. El concepto de incondicionalidad describe que Dios amó sin esperar y no había nada de parte de nosotros que pudiéramos haberle ofrecido. Esto se basa sola y exclusivamente en su corazón, en su gracia, en su decisión soberana, incondicional. ¿Qué quiere decir? Que esta gracia también sea operativa. Bueno, Él mismo hace que esta salvación se haga efectiva en quienes son objeto justamente de su gracia, especialmente en los aspectos contingentes que vamos a ver en lo sucesivo. ¿Cuáles son los aspectos contingentes de la salvación? La fe, el arrepentimiento. Sin duda, son imperativos en el Nuevo Testamento y Dios ordena y manda a los hombres que se arrepientan. Hechos capítulo 17, Marcos capítulo 1, versículo 14, 15 y otros más. Sin embargo, hermanos, aún la fe y el arrepentimiento son dones de la gracia. Por eso que hablamos de que la gracia divina es operativa, también genera estos aspectos. ¿Cuál es el equilibrio correcto en eso? Vamos a estar viendo eso también en lo sucesivo. Hay un versículo en Filipenses 2:13 que también puede describir y resumir este concepto también, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso se describe a la gracia divina como gracia operativa, porque Él produce, Él energiza, en cierto sentido, ese es el concepto detrás ahí del término, produce así el querer como el hacer.
En el fondo nosotros reaccionamos a una acción previa de Dios. Ahora, ¿cuáles son las evidencias bíblicas de los aspectos selectivos de la salvación? Es que hay versículos bíblicos que describan esto. ¿Lo enseña la Biblia? Bueno, recordemos nuevamente, tenemos estos primeros dos aspectos que estamos viendo de esta salvación. ¿Cómo es esta salvación? Una salvación, ¿de qué tipo? Hermanos, una gran salvación. Lo primero entonces que hemos aprendido es que hay aspectos afectivos. Eso tiene que ver con la dilección de Dios, ese afecto en donde Dios amó antes, donde involucró su corazón, por quienes fueron objetos de su gracia, personas que no lo merecían, personas que no había nada en ellos para que fueran elegidos. Los aspectos electivos entonces incluyen dos conceptos, la elección y la predestinación. La elección en la Escritura se ve de diferentes formas. Dios elige para servicios, escogió a Moisés, a Zorobabel, escogió a un sacerdocio, a una tribu en especial, a los levitas, escogió a reyes, profetas. En el Nuevo Testamento Cristo eligió a los 12, pero aquí, hermanos, la categoría tiene que ver con la salvación. Y esto, evidentemente, es algo que va más allá, obviamente, de una vocación a la cual Dios llama a ciertas personas. Ahora, déjeme primero ver el primer concepto, la elección, definiciones. Déjeme leerle dos definiciones que describen un poco o resumen todo este concepto bíblico de la elección. Dice lo siguiente esta primera definición. El decreto de la elección es el escogimiento libre y soberano de Dios, realizado en la eternidad pasada para poner su amor en ciertos individuos y sobre la base de nada en ellos mismos, sino exclusivamente por el beneplácito de su voluntad, para escogerlos para ser salvos del pecado y de la condenación y para heredar las bendiciones de la vida eterna a través de la obra mediadora de Cristo. Tremenda declaración. Note la siguiente, que es un poco más corta, pero en el fondo dice lo mismo. La elección es un acto de Dios antes de la creación mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base de méritos previsibles, sino porque ese es su soberano deseo. Muy clara definiciones que evidentemente subrayan, mis queridos hermanos, a qué se refiere el texto bíblico cuando habla de la elección. Sin embargo, notemos los ejemplos concretos aquí de cómo la Biblia describe que Dios elige. Tengo algunos ejemplos aquí que quiero mencionar que usan varios sinónimos o palabras y se las explico a continuación. Juan 15:16 dice lo siguiente, si quiere seguirme con su Biblia, Juan 15:16 dice así. Jesucristo está hablando. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto no quede ahí, sino que permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús deja claro que no fueron los discípulos quienes escogieron al Señor, sino que Él los escogió. Aquí se usa el término eklegomai, que significa seleccionar, escoger, elegir. Sin duda el sentido no solamente era vocacional y apostólico, ¿cierto? Fueron llamados a ser apóstoles, sino también soteriológico. Dios los escogió para ser salvos también. Efesios 1:4. Noten lo que dice ahí claramente el texto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice mucho este versículo que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Nuevamente se repite el mismo término porque es el mismo que se usa en Juan. Seleccionar, escoger, elegir. El texto es claro en ello. Pablo y su equipo, ¿cierto? En 1 Tesalonicenses 1:4 dice, porque conocemos, Pablo y su equipo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Tesalónica? Hermanos, sabemos que ustedes han sido elegidos. Y el texto obviamente es claro en decirlo. Quizás un versículo clave y quizás que subraya de manera mucho más gráfica este concepto de la elección es 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, como dice su Biblia también ahí,
escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Interesante, se usa otro término aquí, como ustedes pueden leer ahí, haireomai, que significa tomar para uno mismo, preferir, escoger. ¿Cuál es el sentido del versículo? Hermanos, el sentido es soteriológico. Dice el texto, para salvación. ¿Quién lo ha hecho? Eso lo ha hecho el Señor. Por eso que Él dice que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Siempre. ¿Por qué? Dice, con respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Quizá un versículo clave también es Hechos, capítulo 13, 48. Un tremendo versículo que quizás tiene un énfasis más descriptivo, pero que a pesar de ello describe un hecho increíble ahí. Leo el versículo como dice ahí. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Notó el versículo? ¿Quiénes creyeron? Lea nuevamente el versículo ahí. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ese día, hermanos, no creyeron cualquiera, sino los que estaban ordenados. El término ahí es tazo y significa asignar, disponer y ordenar. ¿Quién los ordenó para que en ese día ellos hayan creído en Dios? ¿Por qué? Porque la salvación, como dice Jonás, siempre ha sido de Dios. Finalmente, Romanos 8:33. Se usa un adjetivo ahí para calificar a quienes son escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, Dios es el que justifica. ¿Cómo se les llama? Escogidos, elegidos, selectos. Por supuesto, quienes son escogidos pueden decir, somos escogidos. Y eso en cierto sentido es lo que está diciendo el apóstol ahí cuando describe en este versículo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ese otro concepto también que estaremos viendo como parte de esta salvación tan grande. El segundo concepto se encuentra en estos 3 versículos. Se usa el término en otros versículos más, pero estos 3 versículos tienen que ver justamente con los aspectos selectivos de la salvación. Me refiero a la predestinación, a la predestinación. Los 3 versículos usan solamente una palabra, pro-orizo. Es una palabra compuesta, pro antes, horizo, ¿cierto? Que tiene la idea, ¿cierto?, de encerrar. El sentido involucra tres significados aquí que están unidos. Señalar los límites de antemano, colocar previamente un círculo alrededor, como marcando, y fijar el destino anticipadamente. De hecho, la palabra predestinación lo está diciendo en el mismo vocablo. Predestino, destino antes fijado. Ahora, una breve explicación, tengo 3 definiciones aquí. Primero dice prorizo, que en el Nuevo Testamento utiliza solamente con Dios como sujeto, o sea, quién es el que lleva a ejecución todos estos actos previstos o predestinados, expresa la idea de establecer de antemano la situación para una persona, para una situación. 2 definiciones más acerca de estos conceptos. Dice lo siguiente esta definición escrita por el reverendo también Sproul, en uno de sus libros también que habla un poco de esto. Lo que la predestinación significa, en su forma más elemental, es que nuestro destino final, o cielo o infierno, está decidido por Dios antes de llegar allí, sino aún antes de que nazcamos. Y eso es claramente una buena descripción de lo que es la predestinación en estos versículos. Sin embargo, doy una última definición aquí, tomando en cuenta estos 3 conceptos que vamos a leer también, estos versículos, de qué es lo que involucra esta salvación. Dice ahí, la predestinación, teniendo a Dios como sujeto, incluye 3 aspectos salvíficos efectivos, no potenciales. Potenciales podría ser, quizás pueden llegar a ser. No. Efectivos habla de que algo va a ocurrir porque justamente así se ha determinado. ¿Quién lo ha determinado? Dios lo ha determinado. ¿Y cuándo? Desde la eternidad. El primer versículo, ¿cierto? Es Romanos 8:29, Romanos 8:30 y Efesios,
¿cierto? 1:4. Sigo leyendo la definición. La predestinación teniendo a Dios como sujeto incluye tres aspectos salvíficos efectivos. Un destino eterno fijado y decidido por Dios en la eternidad, una vocación cristiana determinada también en la eternidad, ser como Cristo, y una adopción fijada en la eternidad por medio de Cristo. Leo los tres versículos que están involucrados y usted puede seguirme también en su Biblia. El primero, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ¿a qué se refiere eso? Dilección, a los que antes amó. ¿Qué hizo con los que amó? Dice el texto, también los predestinó. Wow, tremendo. A quienes amó. No los dejó ahí, también los predestinó. Y aquí es muy interesante el texto porque habla de cierta vocación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios escoge, ama a ciertas personas, ¿cierto? Los escoge desde la eternidad, los ama, pero también los predestina para ser, ¿cierto? A la imagen de su Hijo. Eso habla de vocación, mis queridos hermanos. No somos los creyentes quienes, evidentemente, al ver la palabra, notamos que hemos sido escogidos. No somos fotos o cuadros inertes, somos personas activas que revelan justamente la imagen de Cristo. Y deberíamos hacerlo. Ahora, el segundo versículo es Romanos 8:30, que está a continuación. Y a los que predestinó, recuerden que lo explicamos en el primer tema, claramente aquí vemos una cadena de actos, ¿cierto?, que se describen por medio de estos verbos en pretérito, en pasado, como actos hechos en la eternidad de manera cabal y definitiva por Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadena que empieza en la eternidad y termina en la gloria. ¿Quién ha hecho eso? Obviamente el Señor. Por eso que la primera definición de la segunda que tengo aquí dice que la predestinación, teniendo a Dios como sujeto, incluye tres aspectos salvíficos efectivos. Primero, un destino eterno fijado y decidido por Dios en la eternidad. Y eso es lo que dice Romanos 8:30, que a los que predestinó, también los llamó, los justificó y los glorificó. O sea, Dios ve a sus escogidos ya en la gloria, obviamente por medio de su gracia, por medio de sus decisiones soberanas y eternas. Finalmente, esta definición o este concepto involucra un concepto de adopción. ¿Se da cuenta? Todos somos adoptados. Todos somos adoptados. En este caso, los escogidos. Déjeme leerle Efesios 1, del 3 al 5, que es el contexto inmediato ahí del versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es muy interesante porque vuelven a mezclarse conceptos aquí. La predestinación también incluye el concepto de amor. Dice el texto ahí, en amor, habiéndonos predestinado. Sin embargo, el versículo 4 también lo subraya de otra forma. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, nótese, el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. También se subraya nuevamente la vocación cristiana, para que fuésemos santos y sin mancha. Hermanos, eso habla obviamente de la santificación. Un escogido de Dios va a ser finalmente santo. ¿Somos santos? ¿Es usted santo ante los ojos de Dios? Sin duda, somos apartados por Dios, pero también esto incluye el concepto de la santificación, ¿cierto? Experimental. Estamos viviendo para Cristo. Nuestra vida refleja realmente que hemos sido escogidos en esta área, en la contingencia humana. Ahora, nota el siguiente recuadro, que es un cuadro resumen antes de ir concluyendo. Tenemos tres bloques ahí que vamos a ir rellenando en lo sucesivo. El bloque de la eternidad, el bloque de la contingencia humana y el bloque de la eternidad. La eternidad está hablando de la glorificación, cuando seamos resucitados y cuando Dios nos lleva a su presencia. El bloque de la eternidad.
hermanos, claramente describe actos soberanos de Dios realizados en la eternidad. ¿Usted estaba ahí? Usted no estaba, ni yo estaba, no habíamos nacido aún antes de que el mundo fuera creado. Dios, ¿cierto?, tomó la decisión en su soberana eternidad, su soberana decisión, justamente de amar a un grupo de personas que no lo merecían, de elegirlos y de predestinarlos. Sin embargo, eso tiene que llegar en algún momento a dejarse ver en la contingencia, ¿cierto?, humana. El escogido tiene que llegar a los pies de Cristo y lo va a hacer. No va a ser obligado a ello, no. Vamos a ir viendo cómo es que Dios capacita al hombre para justamente ir a la cruz, para que también sea salvo por el Señor Jesucristo, que es el medio por el cual somos salvos. Ahora, una última pregunta. ¿Cuál es la actitud que deberíamos tener frente a estas verdades, frente a estos aspectos de la salvación, mis queridos hermanos? ¿Cuál es la actitud? Hermanos, en primera instancia deberíamos tener una actitud proactiva de reaccionar frente a esta verdad. Y de hecho, una buena aplicación sería: ¿soy yo escogido? Muchas veces se dice que no podemos saberlo, y sin duda que sí. Cuando hacemos evangelismo no sabemos quién va a responder. Hay personas que son muy receptivas al evangelio, pero pasan las semanas, los meses y nada ha sucedido en ellos. No sabemos quiénes son escogidos. Sin embargo, la Biblia claramente deja ver cuáles son las características de quienes también son elegidos. Hemos visto ahí en Romanos, ¿cierto?, que Dios nos escogió y los predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. O sea, nos parecemos a Cristo. El apóstol Juan también en la epístola de Juan dice que el que tiene esta esperanza, hablando de Cristo, se purifica a sí mismo. Nos purificamos nosotros, buscamos al Señor, queremos ser como Él. Pablo también justamente en Romanos 8 también dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Ama usted al Señor? La primera evidencia es que tenemos una actitud diferente para las cosas igual que nos pasan, para las cosas malas y negativas. ¿Por qué? Porque todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. O sea, un elegido que es amado por Dios tiene la capacidad que Dios le dio para amar a Dios de la misma forma, ¿cierto?, que Él los ha amado. Eso es lo que el apóstol Juan describe en su carta y da ejemplos concretos ahí, describiendo también la falsa conversión. El que practica el pecado no es de Dios. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios, ¿cierto?, hablando de los creyentes, permanece en Él y no puede pecar. Hablando de los que evidentemente son creyentes. Hay una diferencia radical entre el que es creyente, el que ha nacido de nuevo. Eso es lo que trata de explicar Juan en su epístola. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos, hermanos, santos y sin mancha. Qué importante es entender estos conceptos. Sin duda, nadie puede saber quién es específicamente escogido, pero la vida de la persona, del escogido, es totalmente diferente de acuerdo a las Escrituras. Es una persona que ama a Dios. ¿Y cómo podemos amar a Dios? Jesucristo dijo en una ocasión: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y una forma de responder correctamente a esto, hermanos, por supuesto, es a través de la gratitud. Es por medio de la gratitud. Y eso es lo que veíamos en uno de los versículos ahí en 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias. Nota el énfasis. Siempre gracias, dice Pablo y su equipo, a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Miren la actitud. Debemos dar siempre gracias, hermanos. Y una forma de reflejar mi gratitud por haber sido escogido, evidentemente, tiene que ver con lo que yo voy a hacer, cómo respondo. Y en este caso, hermanos, una de las formas claves es servir a quien me rescató, servir a quien me sacó justamente del lugar al que yo pertenecía, al que evidentemente estábamos todos los hombres, sin ninguna condición. No tenía nada bueno en mí, nada que viviera Él que pudiera haberlo llevado a decir si algo tiene. Nada, hermanos. Eso nos debe llevar a una gratitud en servicio y compromiso al Señor.
¿De qué forma usted está comprometido con el Señor? Su tiempo, sus dones, sus capacidades, lo que Dios le da. ¿Está involucrando eso para la obra del Señor? Hermanos, esa es una muy buena forma de responder y de hecho es una evidencia también de los creyentes que aman al Señor porque han sido amados por Él. Que el Señor nos bendiga a que podamos recordar estas verdades.